A toda nuestra teleaudiencia de Canal 7 Cablevisión, muy bienvenidos a un programa más de Conociendo Itacurubí. Hoy, 1 de octubre del año 2020, queremos hacer este programa en recordación, homenaje a un compañero de la promo 90, Blas Alcides Páez, que en una fecha hace 3 años atrás perdiera la vida en aquella tormenta que azotó a toda la ciudad de Itacurubí de la Cordillera. Y nos encontramos precisamente en este lugar para rememorar momentos hermosos al comienzo de un día domingo soleado que reunía a tanta gente, exalumnos del Colegio Nacional Carlos Antonio López, y precisamente en la Quinta Don Rubén, que hoy nos recibe nuevamente. Va entonces nuestro programa de hoy en memoria del compañero de la promo 90, Blas Alcides Páez, más conocido por todos en Itacurubí como Hachi. Y nos encontramos en este monumento, por decirlo de una manera, el recordatorio de lo que fuera aquella fecha, 1 de octubre del 2017. Un símbolo que nos recuerda en todo momento aquellos momentos duros vividos por tanta gente de esta ciudad. Y voy a acercarme a la compañera Lucía Velázquez, compañera también de la promo 90, compañera de aula del colegio, el Colegio Nacional Carlos Antonio López, quien también fuera víctima y sufriera en aquella fecha nefasta, ¿verdad?, los azotes de aquella tormenta. Pero gracias a Dios, Lucy Velázquez hoy puede contar la historia. Puede compartirla con todos nosotros para dar testimonio de que realmente los milagros en la vida existen. Lucy, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa. Muy contenta de estar contigo aquí este día, rememorando, como decís, 3 años atrás, donde estábamos compartiendo todos juntos aquí en este hermoso lugar el aniversario de nuestro querido colegio, como siempre solemos decir. Una mañana espléndida, comenzamos tantos momentos hermosos vividos y que en un cerrar y abrir de ojos, llegado la tarde, se volvió terrorífica para muchos, especialmente para los que hemos tenido esa mala suerte de ese día, vamos a decirle, de que nos tocó más fuerte la tormenta, pero que también, gracias a Dios, como decís vos, hoy podemos contar esa historia. Y era una mañana muy similar a esta. Un sol radiante, caluroso el día, a orillas del arroyo, acá en la Quinta Don Rubén. No había un lugar mejor que este para poder en esa mañana compartir un momento tan lindo. Eran los 56 años del Colegio Nacional Carlos Antonio López. Aquella vez la Comisión Cooperadora estaba organizando ese evento para recaudar fondos precisamente para el colegio, ¿verdad? Era un almuerzo, show, que congregó a tanta gente que se vino desde diferentes puntos de la República. Luz y yo había hecho la cobertura también para Cablevisión en aquella fecha. Y entrevisté a tanta gente de promociones, de las primeras promociones del 72, del 76. Realmente tanta gente se congregó y disfrutaba de aquella mañana hermosa. Nadie pensó que sería así el final. Pero quisiera rememorar eso, ¿verdad? Porque no tenemos que olvidar. Tenemos que tenerlo siempre presente porque tal vez sea la consecuencia de la acción humana la que hace que un temporal de esa magnitud de repente nos azote y nos castigue de esa manera, nos devuelva nuestras propias acciones. No cuidamos el medio ambiente. Hoy día estamos sufriendo de incendios a cada rato. Y a veces son provocados, son intencionados o son por la imprudencia del ser humano. Y es la misma naturaleza la que nos devolvió seguramente aquella mañana esa tormenta y nos castigó tan fuerte. Pero gracias a Dios, en este caso, Lucy, vos sufriste también muy fuerte el impacto cuando caía el tinglado. ¿Podés recordar un poquito de eso, Lucy? ¿Cómo fue? ¿Recordás eso o preferís no mencionarlo?
Sí, claro que recuerdo y como digo yo, es una experiencia muy dura que nos tocó vivir porque estábamos yo y 2 hijos míos más. Estábamos porque todos fuimos exalumnos de la institución y en un momento dado uno sin pensar, sin imaginarse de lo que sucedería, nosotros estábamos mirando cómo caían los árboles, cómo pedía socorro la gente, que estaban afuera. Nosotros estábamos debajo del techo aquella vez. Y estábamos los tres y, con mi hijo, 2 hijos míos y yo, los tres estábamos abrazados y rezando. Y en un momento se escuchó un estruendo, un ruido. Y nada más, es lo que yo recuerdo, como sentí que me parecía que volaba y que me caía lentamente sin sentir el golpe en el suelo. ¿Te desvaneciste entonces? Me desvanecí, sí, me habré desvanecido por la herida que sufrí en la frente. Tengo una herida que tengo más de 50 puntos y me sentí en el suelo y cuando vine en mí, lo único que veía era a uno de mis hijos pidiendo auxilio para que no nos pisen a mí y a mi otro hijo, que era su hermano, que él pedía a gritos y se puso encima nuestro para que la gente no nos pase encima, porque todos estaban corriendo, gritando. Era un momento de locos, vamos a decirle en ese momento. Hay una frase de desesperación de todos. Era como, sálvese quien pueda. Exactamente, era sálvese quien pueda. Y como suelo decir yo, bueno, mi hijo, uno de ellos, el mayor, sufrió una fractura, después ya supimos eso. Y lo que yo suelo decir, Dios existe, es un milagro, porque estábamos los tres juntos. Yo tuve, ¿cómo te voy a decir? El corte en la frente. Mi hijo también tirado, también cortes en la cabeza. Y el que estaba con nosotros no le pasó. Tuvo un solo rasguño en la pierna. Y estaba en el mismo lugar. Y estábamos los tres abrazados juntos. Y yo digo, es un milagro de Dios que a él no le haya sucedido nada porque Él fue el que nos defendió de todo y que hizo todo lo posible para que nos saquen rápido de aquí y que nos puedan hacer llegar a un lugar donde nos puedan atender. Estás haciendo un relato, Lucy, yo quisiera acercarme al lugar e ir mostrándole a la gente, rememorar de alguna manera el lugar exacto y cómo ocurrieron los hechos en aquella fecha del 1 de octubre del 2017. Y haciendo una recapitulación, un recuento para todos los exalumnos del Colegio Nacional Carlos Antonio López, aquellos que estuvieron en esa fecha del 1 de octubre. Este es un lugar muy importante porque fue el momento en que se recibió a la profesora Estela y a la profesora Selva Caballero, exdirectora del Colegio Nacional Carlos Antonio López. La gente, si puedes girar la cámara, Freddy, esto estaba lleno de gente. Una multitud impresionante de exalumnos que copaban totalmente este lugar. Y llegaba ella, la profesora Selva, acompañada de su hermana, la profesora Estela. Fueron recibidos por caravanas de alumnos de diferentes promociones. Se ingresa a la Quinta Don Rubén, todo esto engalanado, adornado, una música, mesas esparcidas por todo el patio. Me hago la imagen y veo las mesas ubicadas en todo el césped verde a lo largo, ya para cada promoción preparado de acuerdo a la cantidad de gente que se había inscrito. Esta es la estructura que estaba ya construida en aquella fecha, el mismo lugar donde estamos parados, a ese extremo. En ese extremo estaba, si gira un poquito Freddy, hacia allí estaba el escenario montado para los músicos. Ya después del almuerzo comenzaron ellos a actuar un poco antes, ¿verdad? Ya a animar, a cantar, se subían las diferentes promociones a animar
Este techo que tenemos ahora a mi izquierda en aquel momento no estaba, esto se construyó y se amplió después ya. O sea que esto era el lugar donde estaban también ya árboles de eucalipto. Vemos el pasto que está ahí al costado, ¿verdad? Pero eso venía un poquito más acá. Incluso se puede ver cómo el piso se va moviendo porque seguramente las raíces de los árboles que dejaron hueco ahí, entonces se va hundiendo todavía. Y en ese lugar estaban los árboles, uno de ellos que cayó, que impacta sobre el techo y que hace que esto se vaya desplomando. Estaba diciendo anteriormente, nosotros nos resguardamos de la intensa lluvia, justamente en ese lugar donde ahí tenemos el pilar de esta estructura. Estábamos debajo de en ese lugar estábamos también nosotros. Te mueves un poquito y me mostrás dónde estabas precisamente vos parada. Nosotros estábamos justamente parados en este lugar, aquí. Sería la orilla ya del tinglado. Sería la orilla ya del tinglado, de aquella estructura anterior que tenía esto. Nosotros estábamos en la orilla, apostados cerca de uno de los pilares también, así como en este caso estábamos en este lugar. Estábamos los tres, mis dos hijos y yo, abrazados. Y casi fue con el último árbol que cayó, es el que cayó sobre la estructura del techo y que hizo que se desplomara. Que gracias a Dios, que suelo decir yo, no llegó hasta el piso, porque a lo mejor si era así no contábamos la historia. Y Achi estaba también con ustedes. Achi estaba a unos metros de nosotros. Un poco más para Un allá. poquito más para allá estaba él. En la orilla también. Y creo que es la parte que cayó más bajo la estructura y fue lo que a él le alcanzó. Yo quiero contar un poquito lo que fue desde mi punto de vista. Ella estaba bajo el tinglado. Yo también estaba con la cámara. Tenía la cámara ya en aquel lugar donde estaba el escenario. Ya había dejado de filmar en ese momento. Y cuando comienza la lluvia y veo que la lluvia entra por temor de que la cámara se vaya a mojar, entonces yo la agarro y la pongo sobre el hombro y corro para acá. Cuando veo que los árboles van cayendo, entonces yo corro hacia esta orilla y me salgo de abajo del tinglado y me coloco en este lugar. En este lugar donde estaba la mayoría de la gente también. Desde acá estábamos visualizando y veíamos, nos pusimos a rezar. Y veíamos cómo el agua se levantaba y cómo había gente, si me enfocas hacia el arroyo, Freddy, había gente en el arroyo, en la orilla, protegiéndose, agarrándose de los árboles que estaban por ahí en la orilla. Había gente también en aquel sector hacia mi derecha, donde está otro techo, están los quinchos, también había gente por ahí. Esto estaba repleto de gente. Había gente que ingresaba también a la casa para protegerse y resguardarse de la tormenta. Era una cosa impresionante. Cuando vimos desde este punto que ya se desplomó el techo y vimos la silla de ruedas de Diego Aguilera y lo trajeron a él, alguien lo estiró de afuera y lo dejó en la orilla y el agua, la lluvia lo iba mojando, pero lo dejaron allí, no sabíamos si estaba vivo, si estaba muerto, cómo estaba él. Eran dos personas que estaban en ese lado. En este grupo, en este lado estaban Lucy, estaban Achi. En realidad nosotros desde afuera no sabíamos cuántas personas heridas habían, pero la gente gritaba, están muertos, hay muertos, y comenzaban a llamar, ya no había señales en las líneas telefónicas. Yo recuerdo haber llamado a Marlene Peralta para comentarle que todavía yo estaba acá. Ella me pregunta por su marido porque también estaba en la fiesta, yo no lo había visto y era realmente una locura, era impresionante. El lamento de la gente, el llanto de la gente, la desesperación, pero también la fe de la cual se agarraba la gente porque comenzaba a rezar. Como siempre el ser humano se acuerda de Dios en los peores momentos. Y era rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el Padre Nuestro, sin ningún orden, sin importar nada. Cuando más o menos la tormenta va amainando, va arreciando, vemos que de aquel sector vienen corriendo gente. La quinta que está del otro lado
Y si me ayuda un poquito, Lucy, no sé, vos no estabas consciente en ese momento, ¿verdad? Pero llega de ese lado el doctor Caballero. El doctor Fernando Caballero con gente cruzando el arroyo para ayudar. Ya cuando el viento había calmado, ¿verdad? Ya los árboles estaban tendidos en el suelo y la desesperación de qué hacer con los heridos. ¿Ya estabas consciente vos cuando te sacaron de acá, Lucy? Sí, yo ya estaba consciente, pero estaba muy adolorida. Era impresionante el dolor de cuerpo que tenía, que yo pedía a gritos que nadie se me acerque. Lo único que pedía era que nadie me toque. Sentías como que te corría electricidad. Sí. Y era a consecuencia de las fisuras que tuve en las vértebras. Ya después, después de hacerme los estudios, encontraron que tenía fisuras en las vértebras. Y era a consecuencia de eso el dolor. Yo tenía dolor en todo el cuerpo, en especial en el brazo y en las piernas. Pedía a grito que nadie me toque. Era lo que yo recuerdo y que se me quedó grabado en la memoria. Ya también me acuerdo del doctor Fernando, que él se me acercó y me dijo: profe, si me sentís, apretame la mano. Y dice que le apreté la mano, porque después cuando yo me fui a consultar con él, me dijo: ¿te acordás, Lucía, que yo me acerqué a vos y te dije: profe, si me escuchás, apretame la mano? Y me apretaste. Y dije: no, ella está bien, no va a morir, dije, y me fui a socorrerle a otro. Eso siempre me suele decir cuando me voy a consultar con él. Y después recuerdo, a veces viene cosas en mi mente que se borraron, pero que de a poco van llegando nuevamente, porque como te digo, fue un momento de desesperación, de un momento que uno quiere olvidar pero no puede. Quedé muchísimo tiempo con temor al mal tiempo. Apenas una lluvia, truenos, relámpagos, y si había viento era peor. Era algo incontrolable en mí, que me costó varios tiempos para poder superar ese miedo. Sí, yo creo que, no sé si fue algo notable, ¿verdad? Pero después de aquella tormenta hubo varios días así de tormentas sucesivos. Parecía, como yo solía decir, parecía mentira. Nos quiere recordar, parece sí o sí, porque el clima era feísimo en esos días. Había muchos truenos, relámpagos, vientos. A cada rato se descomponía, vamos a decir, el clima. Casi 15 días fue así después de aquella tormenta. ¿Te quedaste con secuelas o no después de aquella fisura? Sí, tengo secuelas. Hay momentos en que hasta hoy día yo siento los hormigueos en las manos. Y hay momentos que yo tengo algo en la mano y sin darme cuenta se me cae. Es algo involuntario, pero no es muy frecuente, pero hay días que amanezco así, que sin darme cuenta se me caen las cosas de la mano. Pero sí, si yo me aprieto así el dedo, la mano, yo siento ese hormigueo. Es algo porque yo sufría luego de la columna, tengo hernia de disco y con eso se me empeoró, se complicó más. Bueno, pero como decía hace rato, el poder contar eso a las generaciones que vienen, porque esto va a quedar registrado, así como ese ciclón que ocurrió en Encarnación, por ejemplo, que dejó tantos muertos. Aquel que conoce la historia, que hurga en la historia, va a conocer de eso. Así también está ocurrió en la cordillera, no solamente en la Quinta Don Rubén, sino en diferentes sectores sufrió los azotes de aquella tormenta. Pero lo pudimos superar, espero, y ojalá podamos educar y enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a cuidar la naturaleza. Porque en la naturaleza vivimos y de la naturaleza disfrutamos, y entonces es nuestro refugio y hay que también valorarlo y cuidarlo. Lucy, ¿qué te parece? Así mismo, es lo que yo siempre suelo decir. En casa le suelo decir a mis hijos y más a mi hija que está creciendo, que hay que cuidar la naturaleza, que hay que plantar, que hay que cultivar. Si uno ve, tiene que cuidar y tiene que respetar la naturaleza. Porque como decimos ahora, en estos tiempos que todavía no comenzó el verano y estamos sufriendo tanto calor,
solamente buscamos sombra, pero si nosotros los seres humanos estamos echando los árboles y no estamos volviendo a cultivar, dentro de poco, el día de mañana, nuestros nietos a lo mejor ya van a sufrir, van a ser peores las consecuencias por culpa del hombre.